Bueno, buenos días a todos. Nos conocemos todos, así que bueno, vamos a presentar mi compañero Javier y yo la sesión sobre la demencia. Bueno, le hemos puesto una atención primaria, pero lo que hemos querido hacer es un poquito el tema de la clasificación de las demencias con sus diagnósticos y tratamientos. Eh, lo que se puede decir es que dentro de cada clasificación se podría hacer una sesión sobre cada demencia, así que lo que hemos querido es más ponerlo más frecuente y para que sea lo más práctico y ameno posible. Bueno, aquí tenemos un índice, lo que vamos a hacer es un poco del concepto sobre las demencias, la epidemiología, la clasificación con sus diagnósticos y los algoritmos y los tratamientos, y ya veremos unos cuantos puntos clave por acabar. Pues bien, vamos a comenzar sabiendo que bueno, pues el concepto de demencia proviene del latín, con su prefijo de ausencia, mente, y la IA, la condición o estado. Bien, saber que las demencias va a ser un síndrome clínico que se va a caracterizar por un deterioro cognitivo, y lo que le va a llevar al paciente es a un declinaje de todas las funciones intelectuales que él ha adquirido previamente, sobre todo más de dos funciones. Hay que tener en cuenta que estos pacientes van a tener una preservación, es decir, van a tener un buen nivel de conciencia, pero a nivel de su vida diaria le va a interferir de manera significativa en la realización de sus actividades. ¿Cuáles van a ser esas funciones intelectuales que el paciente ya había adquirido y va a ir perdiéndolas? Bueno, pues sobre todo la memoria, y por otro lado el tema del lenguaje, el tema de las gnosias, que como sabéis es la capacidad para reconocer objetos, sonidos o bien estímulos táctiles, las praxias, el tema de la realización de actos motores que ya se han aprendido, ya sean simples o complejos, y las funciones ejecutivas. Por lo tanto, tener en cuenta que el síndrome demencial, debe cumplir el tema de que el paciente va a tener un nivel de vigilancia, un nivel de conciencia normal, ser adquirido y persistente en el tiempo, afectar, como hemos visto, a las diferentes funciones que ya había adquirido el paciente previamente, y ser de suficiente intensidad como para repercutir, como ya hemos dicho, en su funcionamiento o en las actividades diarias a nivel personal, a nivel laboral o a nivel social. Saber que en sí el síndrome demencial va a estar causado por múltiples etiologías, y que normalmente en un paciente anciano lo que va a pasar es que va a haber una intercorrelación entre ellas. Y como sabéis, la causa más frecuente de la demencia en el anciano occidental va a ser la enfermedad del Alzheimer. En cuanto a la epidemiología, saber bueno, pues que existen incluso más de 100 estudios sobre la prevalencia del síndrome demencial, y se estima en torno a un 0,3% en la población entre 60 y 69 años, un 3,2% entre 70 y 79, y hasta un 11% puede llegar en pacientes mayores de 80 años, suponiendo un 4% el tema de los síndromes de los cuadros de formas severas. Y luego en el estudio Toledo realizado en España, se estima que la prevalencia de la demencia es de un 8%. Pero vamos, en resumidas cuentas, todos los estudios de prevalencia siempre nos van a llevar a lo mismo, es decir, que esa prevalencia va a ir con un aumento con un incremento de la edad. La mortalidad, pues la mortalidad en España se va a estimar en torno a un 1,4 por 100.000 habitantes, y tener en cuenta que en sí la demencia no es lo que nos va a causar, no es la principal causa de muerte, sino es todos los procesos que tienen lugar en el paciente. Bien, entonces lo que acabamos de ver, ¿qué criterios tenemos de la demencia? Pues bien, por un lado, el tema del desarrollo de ese déficit cognitivo, que se va a manifestar, por un lado, lo que acabamos de ver, hay una alteración en la memoria. Ese paciente va a tener alterado bien la capacidad para aprender nueva información, o bien para recordar información que ya había adquirido. Y por otro lado, ¿vale? Por un lado la memoria, y por otro lado otra de las alteraciones puede ser a nivel de afasia, de aprasia, de agnosia, o bien de las funciones ejecutivas, es decir, ese paciente va a tener problemas a la hora del tema de pensamiento, tema de planificación, o tema de tener un comportamiento o iniciar o secuenciarlo. Y por otro lado, lo que hemos visto, ¿no?, que lo que serían esos déficits, tienen que tener la suficiente intensidad como para que al paciente le provoque un deterioro significativo en su vida o en su actividad social, laboral o personal.
Vale, vamos a clasificar las demencias en demencias degenerativas primarias, demencias vasculares y demencias secundarias. Dentro de estos tres grupos hay muchísimas enfermedades y nos hemos querido centrar más bien en las más, no en las más importantes, sí en las más frecuentes, porque dentro de cada gran grupo de la clasificación se podría hacer, como ya hemos visto al principio, una sesión sobre cada patología. Pues bien, dentro de las demencias degenerativas primarias vamos a tener por un lado de predominio cortical, donde va a estar englobada el Alzheimer, van a estar englobadas las demencias frontotemporales como la conocida la enfermedad de Pick y otras que serían degeneraciones focales como puede ser la atrofia cortical posterior o la apraxia primaria progresiva. Y por otro lado de predominio subcortical, donde tendríamos el tema de las demencias por cuerpos difusos de Levy o bien las atrofias o la enfermedad de Parkinson asociada a la demencia. Vale. Vamos a indagar un poquito, pero como os he dicho, hemos intentado hacer lo más frecuente posible. ¿Vale? Entonces, dentro de las demencias corticales, como vimos que la enfermedad del Alzheimer era la más frecuente, como ya sabéis, es una enfermedad degenerativa primaria, donde el paciente lo que le va a ocasionar es una pérdida de memoria que se va a instaurar de manera gradual y de manera continua. Y por otro lado, aparte de la memoria, el paciente va a tener una afectación del resto de las funciones superiores que le va a repercutir, como ya vimos siempre, en su actividad laboral o en su actividad social. Por otro lado, bueno, pues en diversos estudios no se sabe la patogenia del Alzheimer, es desconocida, pero se sabe que hay una disminución o un menor grado de inervación colinérgica a nivel de las áreas neocorticales y a nivel del hipocampo, y las neuronas de los núcleos colinérgicos a nivel del prosencéfalo se van a perder. Por otro lado, ¿qué factores de riesgo tenemos un paciente con Alzheimer? Pues saber que pacientes sobre todo de edad avanzada, pacientes del género femenino con un bajo nivel educativo, pacientes que tengan o que nos cuenten una historia previa de depresión y el antecedente de un traumatismo a nivel cerebral. Otro de los puntos a destacar en la enfermedad del Alzheimer son los genes de susceptibilidad, es decir, genotipos que le van a conferir al paciente determinada vulnerabilidad para presentar la enfermedad. Y son estos cuatro, que sería la polipoproteína E en el del alelo 4 en el cromosoma 19, y lo que va a ocasionar este gen es que va a incrementar ese depósito de proteína beta amiloide y por otro lado va a desarrollar o va a tener mayor frecuencia de desarrollar placas neuríticas y déficit colinérgico. Otro de los genes sería el gen del receptor de lipoproteína de baja densidad. Otro sería el alelo A2 del antígeno de histocompatibilidad HLA. Y por otro lado la hidrolasa de la bleomicina. ¿Vale? Son genes que le van a conferir al paciente mayor susceptibilidad de desarrollar la enfermedad. Bien, saber que el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer va a ser clínico. Ahora vamos a ver el tema de los criterios de probabilidad diagnóstica. Y el diagnóstico definitivo nos lo va a dar el estudio anatomopatológico. ¿Y qué vamos a ver en el estudio anatomopatológico? Bueno, vamos a ver un paciente con una atrofia cortical, un ensanchamiento de lo que serían los surcos cerebrales, una dilatación de los ventrículos que sería compensatoria, sobre todo a nivel del lóbulo frontal, parietal y temporal, y a nivel de la microscopía os acordaréis sobre todo del MIR, el tema de los ovillos neurofibrilares, las placas seniles y la angiopatía amiloidea, con el depósito de la proteína beta amiloide, que como ya habíamos visto antes, el tema de los genes de la polipoproteína es la que nos iba a tener mayor repercusión en ese depósito de esta proteína. ¿Vale? Entonces el diagnóstico de lo que será la enfermedad del Alzheimer lo vamos a basar en una correlación clínico-patológica entre el estado neurológico del paciente y la frecuencia de esas placas o de esos ovillos neurofibrilares a nivel microscópico. ¿Vale? Aquí os hemos dejado el tema de los criterios, ¿vale? Para el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer. Es lo que acabamos de ver, ¿vale? Os lo hemos dejado aquí más resumido. ¿Qué criterios tenemos para el diagnóstico probable? Pues que el paciente tenga una demencia, que el paciente tenga un empeoramiento aparte de esa memoria, las funciones cognitivas que habíamos visto, sobre todo una frecuencia a partir de más de 65 años y que siempre tenemos que tener en cuenta que no haya ninguna alteración sistémica o otra enfermedad cerebral que nos esté produciendo el deterioro que estamos viendo en el paciente.
Por otro lado, ¿qué nos va a apoyar el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer? Pues lo que hemos visto antes, el deterioro progresivo de alguna de las funciones que el paciente había adquirido y ya no las tiene, alteraciones a nivel de la conducta y de sus actividades diarias, sobre todo antecedentes familiares, ¿vale? Si hubo sobre todo confirmación a nivel de anatomopatológico, y que a nivel de las pruebas complementarias ese TAC tenga lo que habíamos visto, el tema de la atrofia cortical, y tanto el líquido cefalorraquídeo como el electroencefalograma sean normales, es decir, no haya otra enfermedad sistémica o no haya otra alteración que nos esté diciendo que el paciente tenga otra enfermedad, es decir, por exclusión sería. Y los aspectos clínicos compatibles sería el tema de la meseta en la progresión de la enfermedad, como habíamos visto, que sea adquirida en el tiempo y que sea continua. A nivel de, bueno, tenemos otras alteraciones a nivel neurológica que el paciente puede tener ya en fases avanzadas, una hipertonía o bien alteración de la marcha, que el paciente experimente síntomas asociados a, bueno, pues de depresión, incontinencia, alteraciones en la conducta, alucinaciones, y tener en cuenta eso, que el TAC cerebral sea normal para la edad del paciente. Vale, seguimos dentro de las demencias degenerativas primarias y habíamos visto las corticales, el Alzheimer, y dentro de las corticales también tenemos las demencias frontotemporales, que bueno, pues va a ser un grupo de pacientes que clásicamente se conocen como enfermedad de Pick, ¿vale? Y esas lesiones van a ser, como su nombre dice, a nivel frontotemporal, ¿vale? Y lo único que se va a diferenciar es que a nivel clínico patológico van a ser diferentes. Por eso es importante reconocerla, debido a que el manejo va a ser totalmente diferente. Vale, se van a caracterizar porque, bueno, pues por un lado lo que habíamos visto, ¿no? Que hay un declinaje de las funciones superiores que va a ser de inicio insidioso y de progresión lenta. Y por otro lado hay alteraciones a nivel de la conducta, a nivel social, a nivel de las funciones ejecutivas y del lenguaje, que va a ser totalmente desproporcionado en relación con el defecto de la memoria. ¿Vale? Vale, perdón. Se ha aplicado, vale, las alteraciones cognitivas van a aparecer, hemos visto la enfermedad de Pick, pero también podemos tener la corea, la parálisis supranuclear progresiva o bien la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué diferencia van a tener estas demencias subcorticales de las demencias corticales? Vale, lo que van a tener es una alteración de la marcha, van a tener dos signos comunes que serían la rigidez y la bradicinesia, movimientos anormales, y también van a tener una afectación a nivel de la vía neurológica de las vías largas, ¿vale? Y saber que las modificaciones, o sea, el estado mental se va a afectar mucho antes que los signos motores en el paciente. Perdón, me he liado, o sea, he liado un poquito las cosas, ¿vale? Ya habíamos pasado a las demencias dentro de las degenerativas primarias, habíamos visto, perdón, las corticales con el Alzheimer y la enfermedad de Pick, y estas serían las subcorticales. No sé si me seguís, que me he ido un poquito. ¿Vale? Entonces, dentro de las subcorticales, la más frecuente sería la demencia por cuerpos de Levy, y esta hay que tener en cuenta que es el tema, ¿vale? Lo mismo del proceso de cognitivo y a nivel de una alerta fluctuante, y es característico el tema de las alucinaciones visuales, y es un paciente que va a tener episodios de parkinsonismo, es decir, va a tener más episodios de una pérdida transitoria de conciencia y esos síncopes con tendencia a las caídas repetidas, ¿vale? Saber que hay que tener en cuenta que estos pacientes, bueno, sobre todo en esta enfermedad se va a dar en pacientes mayores de 70 años con antecedentes de depresión, y es característico que estos pacientes, aquí hemos puesto confusión o psicosis con levodopa, es decir, vas a tratar a un paciente como si fuera un Parkinson y ves que no responde, o sea, tienes que tener en mente el diagnóstico diferencial. ¿Vale? Por lo tanto, los criterios diagnósticos de demencia, ¿vale? Lo que habíamos visto. Esa demencia progresiva, ¿vale? Que la alteración de la memoria hay veces que no es tan evidente. Aparte, ¿vale? Se dice aquí 2 o 3 de los siguientes criterios, ¿vale? Que sería el tema de las fluctuaciones, ¿vale? Que fluctúe en el tiempo, el nivel de conciencia y el grado de atención. El tema de las alucinaciones visuales y los signos motores de parkinsonismo. ¿Qué nos va a apoyar el diagnóstico de esta demencia? Bueno, pues que el paciente tenga, como habíamos visto antes, episodios repetidos de caídas, de síncope, pérdida de la conciencia de manera transitoria,
esa hipersensibilidad a los neurolépticos, pacientes que pensamos que es un Parkinson, le damos la levodopa y el paciente no va a responder, las alucinaciones que pueden ser también no visuales y los delirios. Y bueno, ahí os he dejado que hace menos probable el diagnóstico, ¿vale? El tema de que, bueno, de que se vea, como hemos visto antes, que haya o bien en la exploración física o bien en las pruebas complementarias otra característica o otra patología que pueda ser causa del cuadro clínico. ¿Vale? Dejamos las demencias degenerativas primarias y pasamos a las demencias vasculares. Esas demencias vasculares, bueno, pues se pueden englobar la demencia multiinfarto, o bien por infarto único, o bien de pequeño vaso, como puede ser la angiopatía cerebral amiloidea, o bien el estado lagunar, bien una demencia por hipoperfusión, o bien una demencia hemorrágica, ¿vale? Por una hemorragia subaracnoidea, o bien por un hematoma. Por lo tanto, las demencias vasculares van a ser todas esas demencias que van a ser secundarias a una muerte neuronal por esos procesos o bien isquémicos o bien hemorrágicos. Saber que sobre todo las demencias vasculares se dan en varones y pacientes que tengan antecedentes de hipertensión, de cardiopatía o de diabetes. Y bueno, como acabamos de ver, las causas más frecuentes van a ser los infartos múltiples, un infarto único en un área estratégica, la enfermedad de pequeño vaso, la hemorragia o la hipoperfusión. ¿Vale? En cuanto a la clínica, bueno, pues como comprenderéis, va a ser en función de la localización de ese fenómeno isquémico hemorrágico y la magnitud. Es decir, el comienzo sí que es verdad que va a ser más brusco, va a haber un deterioro más escalonado, más fluctuante y sí que vamos a tener a nivel de signos neurológicos focales. Vale. Bueno, aquí os he dejado, ¿vale? La escala de isquemia, ¿vale? De Hachitsky, que lo que te va a diferenciar es una demencia vascular con la demencia del Alzheimer, ¿vale? Que esta, bueno, pues luego va a ser validada, como habíamos visto antes, con el tema de anatomopatología. ¿Vale? Y bueno, dejamos aquí los criterios diagnósticos de demencia vascular, ¿vale? Pacientes con demencia, ¿vale? Pacientes con enfermedad cerebrovascular que va a ser demostrada a través de los signos focales, que haya una relación entre la demencia y la enfermedad cerebrovascular. ¿A partir de qué? Pues que haya una asociación temporal, es decir, que comience la demencia después de que el paciente le haya dado unos 3 meses después de un secundario, una CV. Un deterioro brusco de esas funciones cognitivas y la fluctuación que habíamos visto. Y bueno, los aspectos compatibles con la demencia, pues sería una alteración de la marcha en fase temprana, que el paciente, bueno, pues tenga un antecedente de inestabilidad o de caída frecuente. El tema de la sintomatología a nivel de urinario, la parálisis pseudovulvar y alteraciones en la personalidad o en el estado de ánimo. ¿Vale? Y otro de los grandes grupos serían las demencias secundarias, ¿vale? Esas demencias que se van a provocar o bien por causa metabólica, ya sea por ejemplo el tema de, bueno, pues hipóxica o hipercámnica, el tema de carencia, ya sea a nivel de ácido fólico, de vitamina B12, por eso luego, como os va a contar Javi, el tema de las pruebas complementarias, de hacer sus analíticas por tema de déficit carencial. A nivel endocrino puede ser bien por un hipotiroidismo, o por un hiperpara, o por un síndrome de Cushing. A nivel infeccioso siempre lo vamos a tener en cuenta, el tema de bacterias víricas o priones. Un paciente que tenga un mecanismo expansivo, es decir, un paciente que nos encontramos con un tumor o con una hidrocefalia normotensiva. Fármacos, que os hemos dejado luego, ¿vale? Más adelante luego vemos una lista con fármacos que nos pueden provocar esa demencia secundaria. A nivel de tóxicos, como ya sabéis, puede ser a nivel postraumática, a nivel psiquiátrico por una depresión o por una esquizofrenia. Enfermedades también del colágeno, como puede ser un lupus, enfermedades por depósito, como el Wilson con el Wilson o la porfiria. Y bueno, pues dentro de la miscelánea podemos englobar la epilepsia o la esclerosis múltiple. ¿Vale? Por lo tanto, ¿vale? Son esos procesos que nos pueden ocasionar un deterioro cognitivo y tenemos que destacar en el paciente el tema eso de enfermedades del sistema nervioso central, que el paciente lo acabamos de ver ahora, ¿vale? Que tenga alguna infección, algún hematoma, algún tumor o alguna hidrocefalia normotensiva, que haya alguna enfermedad sistémica, que haya algo metabólico, ¿vale? A nivel de tiroides, déficit de vitamina B12, ¿vale? De ácido fólico, o bien los fármacos. Y bueno, os dejo con Javi, que os va a explicar un poquito el tema del diagnóstico del síndrome demencial.
Bueno, pues como ha dicho María, demencia hay como colores, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es intentar diagnosticar de manera general una demencia, le ponemos nombre, la intentamos, descartamos los procesos que puedan confundirnos más frecuentes y una vez que ya la tengamos, pues entonces ya se le pone el apellido. Entonces, en el diagnóstico lo más importante en la demencia es la historia clínica. En la historia clínica, los antecedentes personales son muy importantes para descartar otros procesos y para guiarnos un poco para qué tipo de demencia puede ser, pues por ejemplo factores de riesgo cardiovasculares, si sospechamos por ejemplo una demencia vascular, alcohol tóxico, traumatismos como hemos dicho antes que están relacionados con la enfermedad de Alzheimer, antecedentes psiquiátricos y neurológicos. Dentro de los antecedentes sociales, por lo que decíamos, el nivel educativo, el nivel de escolarización que se asocia con enfermedad de Alzheimer, antecedentes familiares de otras demencias, de síndrome de Down, que también está muy asociado con la demencia. La historia farmacológica, muy importante, porque decíamos que hay muchísimos fármacos que pueden provocar un deterioro cognitivo, entonces se pueden relacionar. Aquí tenemos a la derecha una lista de fármacos, ya habéis visto que son un montón, de corticoides, antibióticos como la cefalosporina, el ciprofloxacino, antihistamínicos, benzodiazepina. Todos esos fármacos pueden provocar algún tipo de deterioro cognitivo y tenemos que tenerlos en cuenta, sobre todo porque son pacientes normalmente ancianos que tienen polifarmacia. En la historia clínica es muy importante la enfermedad actual, o sea, ¿por qué viene? Viene porque se queja de un deterioro cognitivo la familia normalmente. ¿Cómo ha sido el comienzo? Si ha sido agudo, ha sido gradual, para orientarnos. Si ha sido agudo, pues lo más seguro es que no sea un Alzheimer. Si es una cosa gradual, ya si no va más por ahí los tiros. Los síntomas iniciales, si ha sido una persona que pues, lo que ha ido perdiendo memoria o simplemente es que cada vez estaba más torpe, que nos puede decir, por ejemplo, pues eso si se tropieza mucho, pues a lo mejor no indica más que sea por cuerpo de Levy, que sea un Alzheimer. Entonces, los síntomas iniciales, el tiempo de evolución, lo mismo, las demencias suelen ser de un tiempo de evolución progresivo. Si es una cosa que lleva muy poco tiempo, se puede descartar a lo mejor algún síndrome confusional. El curso progresivo, fluctuante, escalonado, que es lo que nos va a ir delimitando una demencia u otra. Trastornos de la conducta asociados, porque también está dentro del diagnóstico de la demencia, los trastornos de conducta y repercusión sobre la vida diaria. Eso es importante porque puede ser diferenciarnos de otras causas. En este caso, tiene gran importancia en esta enfermedad los familiares o cuidadores, porque un paciente con demencia no se va a expresar bien, no sabe bien lo que le pasa. Entonces, los cuidadores son muy importantes porque son los que nos van a decir realmente qué le está pasando a su familiar, desde cuándo, cómo lo notan, etcétera. Para el diagnóstico también, pues aparte de la historia clínica, que es lo más importante, después tenemos la exploración física, la exploración neuropsicológica y las pruebas complementarias. La exploración física y neurológica, lo que vamos a hacer es descartar otras enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, sistémicas, como hemos dicho, demencias secundarias, enfermedades sistémicas que a lo mejor han debutado con una demencia por una forma de debut raro. Las exploraciones neurológicas, pues descartar que haya signos de focalidad, extraepidemialismo, alteraciones de la marcha, muy importante. Puede ser, por ejemplo, también un Parkinson que después ha ido generando demencia. Liberación frontal, todo lo que nos ha estado explicando antes en las diferentes demencias María, pues exploración neuropsicológica, aquí entran las escalas y las pruebas que se le hace a los pacientes. Dentro de ellas tenemos las escalas breves cognitivas, como el mini mental, que es lo que nos va a definir si tenemos demencia o no, por la puntuación que tengamos. Si tiene una puntuación que es perfecta, pues por mucho que diga que se le está olvidando las cosas, pues sabemos que no es eso. Y después, dentro de las escalas breves cognitivas, aquí se va a meter las entrevistas estructuradas del informador, que es también hay ciertas exploraciones que son más estructuradas. Dentro de todas esas pruebas son casi todas cuestionarios estructurados.
se pueden coger muchísimos, entonces ahí hemos puesto un poco algunos significativos y dentro del informador pues también tiene un cuestionario. Las escalas de evolución funcional, esto es para ver cómo le afecta la enfermedad en su vida cotidiana, si es una persona que se vale bien por sí misma, si no. Las baterías neuropsicológicas pues es un poco también para definir en general cómo está el paciente. La valoración evolutiva es para ver que son también otras escalas, para ver qué grado de demencia tiene ese paciente, y la valoración conductual pues para ver, aparte de los signos cognitivos, qué otros síntomas tiene. Las pruebas complementarias, pues lo mismo, esto es para descartar que sean secundarias. Pues se hace hemograma, electrolitos, glucosa, los perfiles hepáticos, renal y tiroideo, la vitamina B12, como ha dicho antes María. En el caso de que haya una alta sospecha, se le hace la sífilis, pero no es obligatorio si no hay alta sospecha. Y después tenemos estudios de neuroimagen y genéticos que valen también para complementar. La neuroimagen, por ejemplo, el TAC y la resonancia, pues dependiendo de la sospecha que tengamos, si la demencia viene, por ejemplo, de una enfermedad de Alzheimer, por lo que decíamos, que se ven atrofia. La neuroimagen es funcional, el SPECT y el PET sirve sobre todo para diferenciar, una vez que ya tenemos diagnosticada demencia, si es por ejemplo una demencia por enfermedad de Alzheimer o es una demencia frontotemporal o por cuerpo de Levy. Los genéticos, ahí tenemos los 4 genes más importantes que se estudian en la enfermedad de Alzheimer, y en el líquido cefalorraquídeo porque hay una sensibilidad, especificidad de casi el 80%, que en la enfermedad de Alzheimer disminuye la beta amiloide, la E4 creo o B4, y aumenta la proteína tau. En el algoritmo diagnóstico lo que tenemos que hacer sobre todo es confirmar que es demencia, descartando lo más común que puede confundirnos con una demencia, que va a ser el síndrome confusional agudo o delirio, la depresión y el deterioro cognitivo leve. Entonces, para diferenciarlo, lo que tenemos que saber sobre todo es que el síndrome confusional agudo tiene una disminución del nivel de conciencia o fluctuaciones del nivel de conciencia, que no lo va a tener la demencia. Entonces, eso es algo muy importante porque es lo que nos lo va a descartar prácticamente. Suele coexistir una demencia con fases de síndrome confusional agudo, por lo tanto no es raro que una persona que tenga demencia muestre episodios de síndrome confusional, y eso no quita que tenga demencia. Tiene también alteraciones del ciclo del sueño y suele ser una cosa aguda y transitoria. Entonces, eso es importante para el síndrome confusional. La depresión, lo que nos va sobre todo a dar unas pistas sobre qué es depresión y qué no es demencia, es que el paciente tiene abundantes quejas cognitivas, o sea que el paciente se queja de que está perdiendo memoria, de que no se acuerda de las cosas, que no le pasa a un paciente con demencia. El paciente con demencia se queja su familia, pero no se quejan los propios pacientes. Y al tomar antidepresivos va a mejorar, cosa que tampoco mejoraría la memoria con un paciente con demencia. Después, pues, otros síntomas de depresión, pues falta de motivación, lentitud, alteración del sueño, con despertares tempranos, falta de apetito, tristeza, ideas de suicidio, etc. Y en cuanto al deterioro cognitivo leve, también hay que descartarlo. Esto es un estado transitorio entre un anciano normal y un anciano con demencia. Entonces, hay que hacer un seguimiento periódico, porque es un paciente que seguramente va a desarrollar demencia más adelante, y es un trastorno tan bien adquirido como la demencia, es prolongado, también tiene afectación de varias funciones cognitivas, una o varias, o sea, es como todo como la demencia, pero no cumple los criterios de demencia. Entonces es alguien que parece que tiene demencia, pero que todavía no cumple los criterios. No corresponde a un síndrome focal y en la vida diaria no le interfiere prácticamente. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para detectar a grosso modo una demencia? Entonces, tenemos una sospecha de un paciente con un deterioro cognitivo. Se le hace su historia clínica a través del informador, un examen físico, las pruebas complementarias,
y tenemos que hay un probable deterioro cognitivo. Entonces, ya se le hace una valoración neuropsicológica y funcional, como hemos dicho, con las escalas, y vemos si cumple los criterios de demencia, que tienen que ser los 3. Múltiples áreas cognitivas afectadas, no solo una, deterioro funcional y nivel de conciencia normal. Si cumple los 3, nos vamos al diagnóstico de demencia, que ahora lo vemos. ¿Que no los cumple? Pues nos vamos a los otros diagnósticos. ¿Tiene múltiples áreas cognitivas afectadas? No. Pues entonces lo que vamos a sospechar son síndromes focales. Pues entonces se reevalúa. ¿Tiene nivel de conciencia normal? No, por lo que decíamos. Si tiene alteraciones del nivel de conciencia, lo que nos vamos a un síndrome confusional. El tratamiento, pues el síndrome confusional. ¿Y deterioro funcional? No. Pues entonces tampoco, si tampoco tiene un deterioro funcional, no, tenemos que pensar o en una depresión o un deterioro cognitivo leve, que lo vamos a diferenciar, como hemos dicho antes. Depresión, porque tiene la atención normal, que la conciencia es normal, que tiene quejas de memoria, que tiene antecedentes a lo mejor de depresión, que tiene síntomas depresivos y que incluso si lo probamos con medicación antidepresiva va a mejorar. El síndrome confusional, que tiene nivel de alteración, o sea, nivel de atención alterado, nivel de conciencia fluctuante, lo que hemos dicho antes. Si tenemos el diagnóstico de demencia, entonces ahora ya lo que tenemos, que hemos dicho porque cumple los 3 criterios, ahora lo que tenemos que ver es qué tipo de demencia es. Entonces, para ello ya seguimos con las exploraciones complementarias y nos centramos en que sea una demencia degenerativa, donde veríamos si es Alzheimer, cuerpo de Lewy o frontotemporal. Decíamos que para esto era las pruebas del SPED y el PET tenían utilidad para diferenciar entre estas 3. La demencia secundaria, pues fármacos, alguna enfermedad endocrinológica, alguna enfermedad sistémica, o las demencias vasculares, como la demencia multiinfarto, etcétera. En cuanto al tratamiento, el tratamiento vamos a tener tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico, que viene prácticamente indicado para la enfermedad de Alzheimer, que es la más común, se puede digamos, poner en general. El tratamiento sintomático, está el tratamiento sintomático y el tratamiento de los otros trastornos de la conducta. El tratamiento sintomático, que es por defectos colinérgicos, pues va a ser sobre todo por inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces tenemos el donepezilo, ribastamina y galantamina como los principales que se recomiendan. ¿Cómo se va a tomar este tratamiento? Pues se va a hacer una iniciación del tratamiento, después se pasa a una titulación, que es que vamos aumentando la dosis del tratamiento hasta la máxima tolerada por el paciente. Los efectos secundarios suelen ser vómitos, diarrea y somnolencia. Se monitoriza cómo le está, una vez llegado a lo que tolera, monitorizamos cómo le va al paciente y ya por último su presión en el caso de que ya la demencia esté tan avanzada que ya los anticolinérgicos no le hacen efecto, no le vale para nada, entonces ya se suprime el tratamiento. Por último, tenemos que también está bien tolerada en la demencia severa la memantina, que es un antagonista de los receptores NMDA glutaminérgicos. El tratamiento de los otros trastornos de la conducta, que suelen ser pues, trastornos de agitación, trastornos de ansiedad, insomnio, todo esto se pueden tratar con diferentes fármacos. Tenemos que para síntomas psicóticos, conductuales y agitación, podemos tratar con antipsicóticos atípicos de segunda generación y el único que está aprobado para la demencia es la risperidona. Por otro lado, tenemos los ansiolíticos, que también se pueden utilizar sobre todo para el insomnio y la ansiedad. Tenemos el lorazepam o oxazepam, que son ansiolíticos de corta duración, que se debe suspender gradualmente y no se recomienda más de 4 o 6 semanas. Por último también tenemos los antidepresivos, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como los de elección, que estaría la sertralina, el citalopram y el citalopram. Y después ya también por su acción sedante se puede recomendar también la trazodona y la venlafaxina porque carece de efectos anticolinérgicos y también está recomendada.
En cuanto a los antiepilépticos, tenemos el valproico, la carbamazepina y la gabapentina para pacientes que están agitados. ¿Cuál es la otra manera de tratar? Pues la intervención no farmacológica, que es cambiar el modo de actuar del cuidador y el entorno. Esto es enseñarle prácticamente a su cuidador cómo tiene que tratar al paciente con demencia para evitar que el paciente se altere, que el paciente se sienta mal, que entre en depresión, etcétera. Entonces, tienen las 4 reglas de reafirmación, reorientación, repetición y redirección. La reafirmación consiste en que no hay que enfrentarse al paciente con demencia, que suelen ser pacientes difíciles de llevar, y que lo que hay que hacer es apoyar al paciente para que se den cuenta que está en un entorno fiable, que en un entorno que le apoya, que no le recrimina su pérdida de memoria o sus despistes. La reorientación es que poner al paciente siempre en situación de dónde se encuentra, qué es lo que está haciendo, porque cuando pues pregunta que dónde está, pues con tranquilidad, que pues, está en la casa, estaba haciendo tal. La repetición, que constantemente recordar al paciente lo que se va a hacer. Pues mira, vamos a ir al médico, vamos a ir a comprar el pan, después vamos a volver a casa. Tener paciencia con el paciente. Y la redirección, que es cuando hay una situación problemática, redirigir esa situación hacia algo que no le estresa al paciente. Entonces, un contenido emocional más benigno, que si se está estresando por algo, intentar desviar la atención hacia otro foco para que el paciente se olvide de esa situación estresante. Ya que tenemos aquí los puntitos clave. Nada, para terminar, ¿vale? Saber, ¿vale? Unos puntos clave que, bueno, pues el tema, como habíamos visto desde el principio, la demencia va a ser el deterioro crónico, global y habitualmente irreversible de esa capacidad cognitiva del paciente. Lo que habíamos visto que va a comenzar de manera gradual, de forma lenta y suele ser irreversible. El diagnóstico, ¿vale? Como lo acabamos de ver, es clínico. Sí que es verdad que vamos a utilizar, como ya ha comentado Javi, tema de pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes para identificar las causas que podemos tratar, es decir, excluir que el paciente tenga una enfermedad sistémica u otras antes de pensar en un síndrome demencial. El tema del diagnóstico diferencial y el tratamiento a nivel farmacológico con las intervenciones no farmacológicas, ¿vale? Lo que acaba de decir Javi, el tema del modo de actuar tanto del cuidador y el tema de la reestructuración del entorno para reducir esos comportamientos problemáticos que tenga el paciente. Y os hemos dejado aquí, que luego os lo pasaré porque que es un PDF, ¿vale? De un grupo de trabajo desde el 2019, de un grupo de neurología de la SENFI, ¿vale? Que te va a ir, bueno, en realidad es todo lo que acabamos de decir nosotros, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Te va a ir redirigiendo en plan síntomas de alarma, ¿vale? Todo el deterioro cognitivo, todas las entrevistas, ¿vale? Que podemos hacer con el tema de los test, ¿vale? Todos los test neurológicos, ¿vale? Que aquí todo lo que te va a redirigir, ¿vale? ¿Vale? El tema, ¿vale? El tema de los fármacos que acabamos de ver, ¿vale? Las exploraciones físicas, todas las exploraciones complementarias, es todo lo que acabamos de ver, ¿vale? Para que lo tengáis todo resumido en un PDF, ¿vale? Todas las tareas, todo lo que... Le dejamos aquí la bibliografía que hemos utilizado. Y si tenéis alguna pregunta o algo,